Vamos a hablar con una persona que tiene un recorrido muy extenso en algo que estábamos analizando recién, que es el devenir del Poder Judicial en la República Argentina, y es el ex juez en lo contencioso administrativo de La Plata y actual concejal del Frente de Todos de la misma ciudad, de la ciudad de La Plata, y es Luis Arias. ¿Qué tal, Luis? Marcelo Aymar te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, gracias por este tiempo y quería consultarte acerca de algunas declaraciones que dio ayer el Juan Manuel López, que es el presidente del bloque de la coalición cívica ARI en diputados, y que quería tu punto de vista en cuanto a esto que él decía, que me parece que tiene que ver un poco con terminar describiendo el momento de Juntos por el Cambio y la incomodidad que le genera la presentación del proyecto de juicio político por parte del Frente de Todos. Y el diputado decía: no están para destruir, pero sí para desgastar, para desprestigiar. Esto referido a qué podría suceder en la Comisión de Juicio Político si eso avanza, ¿no? Lo que considera él es que están para destruir los miembros del Frente de Todos y que están para desgastar. Me parece que eso es clave y quería que me dieses una apreciación sobre el devenir de lo que puede llegar a pasar en este fin de enero en cuanto a el derrotero del pedido de juicio político a la Corte Suprema de la Nación. Bueno, yo en primer lugar celebro que se haya tomado esta iniciativa, ¿no? Me parece que la Corte aprovechó una debilidad del gobierno en cuanto a la falta de decisiones respecto a las estructuras judiciales y comenzó a avanzar apoderándose de organismos estratégicos, como en el caso del Consejo de la Magistratura para el Poder Judicial, ungiendo como titular al presidente, el mismo presidente de la Corte, y bueno, y también para tomar decisiones vinculadas a lo político más que a lo jurídico, como es el caso de la coparticipación, favoreciendo a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sí. Se sabe los nexos que existen entre el gobierno de la ciudad, o más bien entre Juntos y ser los ministros de la Corte. Entonces, bueno, creo que lo celebro desde el punto de vista político y social, judicial. El Poder Judicial está absolutamente desprestigiado. Tiene mejor imagen la policía bonaerense que la Corte de la Nación. Imagínense ustedes, ¿no?, en qué niveles estamos. Pero, bueno, necesitamos una reforma profunda. Ojalá eso pueda suceder, eso pueda darse. En la Argentina necesita reformas estructurales. Muchísimas constituciones de Latinoamérica han sido reformadas, han sido cambiadas. Nosotros seguimos con la Constitución de 1853-60, que fue puesta ilegítimamente por un gobierno militar después de derogar por un bando, por un decreto, la Constitución vigente. Entonces, bueno, necesitamos reformas estructurales, necesitamos una reforma constitucional, un cambio constitucional. Luis. Pero más allá de eso, lo que necesitamos es una reforma urgente de las estructuras judiciales que avancen, a mi modo de ver, en tres direcciones. En primer lugar, definir qué perfil de jueces queremos y juezas, ¿no? Queremos un juez de perfil académico. ¿Para qué? Si no va a dictar clases. O queremos valorar también el compromiso que ha tenido con la defensa de los derechos cada uno de los postulantes. Queremos... Ese es un punto. El otro punto es la diversidad dentro de los órganos colegiados de decisión, es decir, la Corte Suprema, las cámaras, porque el derecho no se interpreta de una misma manera. Siempre hay derechos en colisión y de acuerdo a la posición de cada juez se privilegian unos y otros. Por ejemplo, el aislamiento de la pandemia, para salvaguardar el derecho a la salud y el derecho a la vida, hubo que sacrificar otro derecho como el derecho a circular libremente. Los liberales se van a poner del lado del derecho a circular libremente, el peronismo o el socialismo se va a poner del lado del derecho a la vida y la salud. Entonces, hay una valoración ética también en cada una de las cuestiones cada vez que hay conflicto de derechos. En un corte de calles, y algunos van a ver un delito, otros van a ver el legítimo ejercicio del derecho a la protesta. Entonces, como el derecho no se interpreta de una sola manera, necesitamos que la diversidad esté reflejada en el máximo tribunal, que haya distintas visiones, eso enriquece el debate jurídico,
y no una corte monocromática como la que tenemos. Y por último, como tercera cuestión, me parece que hay que incorporar a la sociedad al Poder Judicial, porque uno de los grandes problemas estructurales no es que los jueces sean malos, sino que un problema estructural, un problema sistémico, que es que los jueces no, digamos, si se esfuerzan por ser buenos jueces, ¿frente a quién? ¿Frente a quiénes se esfuerzan? Si la sociedad no cuenta, vos podés ser el mejor juez del mundo, pero si tocaste al poder, seguramente vas a sufrir una suerte adversa. Y a la inversa, vos podés ser el peor delincuente, pero si tenés el apoyo del poder real, nadie te va a tocar dentro del Poder Judicial, ¿no? Tenemos muchos casos para mencionar. Bueno, el tuyo fue uno. Cuando empiece a caminar, porque los números, los diputados del Frente de Todos en la comisión lo tienen para empezar a caminar este pedido de juicio político, que ayer se presentó también además en la Cámara Baja, los que tienen, hay algunos que están obligados a asistir, porque son 35 testigos invitados, y de esos 35 testigos invitados hay algunos que tienen la obligatoriedad de ir y otros no. Los que no son los miembros de la Corte Suprema de Justicia, y ahí va la pregunta. Que un juez de la Corte Suprema de Justicia escuche, cuando tengan que ser citados, los que tienen que ir de manera obligatoria, que son el ministro de Seguridad y Justicia, Marcelo Alessandro, y el vocero de Rosati, Silvio Robles, ¿vos considerás que le va a ser a favor que ellos todavía permanezcan en su casa o en su oficina o en tribunales mientras están sucediendo esas cosas a los jueces de la Corte Suprema de Justicia, que si quieren no pueden ir a ese pedido de interpelación por parte de la Comisión de Juicio Político? Porque ahí me parece que es la clave que está tratando de impedir, o que impidió hasta este momento Juntos por el Cambio, que es esta palabra desgaste, ¿no? No queremos que sufran los jueces de la Corte ese desgaste. Bueno, mira, yo creo que más allá del desgaste, el que nada debe, nada teme, y tiene que dar la cara. Creo que necesitamos un diálogo franco, abierto en la sociedad, no jugar a las escondidas. Esto es lo que la sociedad requiere, nos reclama, a todos en general. Que dejemos de jugar al ajedrez, dejemos la especulación de lado y avancemos a hacer las cosas que realmente importan. Bueno, la Corte, si tiene fundamentos, si tiene sus razones, tiene que ir a dar la cara y responder las preguntas, porque es parte del poder, ellos son parte de un poder del Estado y lo está citando otro poder del Estado. Entonces, tienen que concurrir. Yo creo que sería un error enorme, un error garrafal, y el desgaste podría venir de ese lado, no del hecho de concurrir, sino de no concurrir. Puede provocar un daño muy grande a los miembros de la Corte. Pero bueno, sabemos, lo que no hay que perder de vista, más allá de las vicisitudes que tenga este trámite, lo que no hay que perder de vista nunca es lo que está sucediendo con el Poder Judicial. Tenemos un Poder Judicial cooptado, dominado por los factores de poder, por el poder fáctico. Antes se usaban los ejércitos en el Plan Cóndor para desestabilizar a los pueblos. Hoy se utilizan los medios de comunicación y el Poder Judicial, porque son fáciles de captar, son fáciles de capturar, uno porque son empresas y otro porque están ajenos al poder de la sociedad, como yo te decía. Bueno, eso tenemos que revertir esa situación haciendo reformas estructurales, y tenemos que avanzar hacia el camino, y tenemos que explicárselo de frente a la sociedad, qué es lo que queremos, qué es lo que buscamos, hacia dónde vamos, más allá de si perdemos o ganamos, si tenemos la mayoría o no tenemos la mayoría. Lo importante es saber a dónde ir. Capaz que no se logra de primera intención, bueno, lo seguiremos intentando, pero hay que hablarle muy claro a la sociedad, explicar hacia dónde vamos, más allá como te digo, de los trámites, más allá de las cuestiones menores que pueden ir presentándose en el camino. Quería hacerte escuchar al presidente de la Corte Suprema de Justicia, a Horacio Rosati, que fue entrevistado hace un par de semanas atrás, y lejos de hablar del lado escondido, lejos de hablar de la dilación en que hay mucho juez subrogante y esos procesos desde la Corte no son para nada observados con detenimiento, y así continuamos, Horacio Rosati hace como una especie de semblante en estas definiciones sobre el día a día de él, y quería, después de que lo escuchemos, ver qué te parece que un funcionario y de en tal alto grado termine diciéndonos esto, sabiendo que, bueno, para mí está como un poco arriba de todo, está como arriba de las nubes. Pero bueno, escuchémoslo, Luis, y dame tu apreciación sobre esto. Bueno. No necesito dar explicaciones, era más complicado
cuando estuve en funciones públicas antes, 20 años antes, 30 años antes. Hoy ya no. Y yo voy a trabajar contento todos los días. Yo voy feliz todos los días. La persona que me ve en el cuarto piso de tribunales, para mí es una alegría ir a trabajar. Es el cargo que yo quiero. Yo quiero ser juez hasta los 75 años. El día que cumpla 75 años, volvemos a vivir a Santa Fe con mi mujer, para estar más tiempo con nuestros hijos, nuestros nietos, nietas. Volveré digamos, a adoptar un perro callejero que quiera vivir en mi casa, como lo he tenido antes cuando tenía tiempo. Bueno, el perro callejero lo podría llamar Código, digo yo, ¿no? Para dar una aportación. El perro callejero va a tener que tener un nombre, le podemos llamar Código al perro callejero a futuro. Sobre todo porque tiene collar, ¿no? Claro. Lo demás lo llevan para donde quieren. Claro. Entonces sería Rosati caminando por la calle de Rosario al grito de Código, 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 y Código viene y te trae el huesito. Pero más allá de eso, la otra parte te la dejo a vos. ¿Qué te parece que un presidente de la Corte Suprema exprese estas palabras, no? Bueno, está fuera de su rol institucional, ¿no? Si a él le gusta tanto trabajar, ¿por qué no habla sobre las causas, sobre las cuestiones que inquietan a la sociedad? Porque este es otro punto. Mucho tiempo se ha dicho los jueces se expresan a través de sus sentencias. Y esto no es un anacronismo, es algo que ya no se puede dar en el avance de las comunicaciones que tenemos, ¿no? Yo creo que tendría que dar muchas explicaciones sobre los hechos, no sobre el perro que va a tener en un futuro cuando se jubile a los 75 años, sino sobre lo que está haciendo la Corte actualmente, ¿no? Que realmente está provocando un verdadero golpe institucional. Creo que nosotros todavía no tomamos dimensión de esta situación. La Corte está provocando un verdadero golpe institucional, está avasallando a otros poderes, que en primer lugar un poder independiente como es el Consejo de la Magistratura, asumiendo la presidencia luego de haber declarado inconstitucional una ley, al solo efecto de asumir la presidencia, digamos, y intrometiéndose en el trámite de designación de los miembros del Consejo de la Magistratura, o sea, manejándolo a su antojo, pero además que es una función privativa de los otros poderes, pero además creo que la coparticipación fue una situación. Yo leí atentamente el fallo, no encuentro fundamentos jurídicos realmente. Vos sabés que la ley de coparticipación es una de las que mayor consenso requiere entre los gobiernos provinciales, es un trabajo político muy intenso, como la ley de presupuesto, ¿no? Estamos distribuyendo el dinero, cómo se distribuye, que tiene que ver con la justicia de las distintas regiones del país, ¿no? Si privilegiamos a los más ricos o privilegiamos a los más pobres. Bueno, todo esto es la ley de coparticipación. A mí lo que me impacta... Es una herramienta estrictamente política sobre la cual la Corte ha tenido históricamente una doctrina de los actos políticos no justiciables, que con la cual yo no comparto. Para mí todo acto es justiciable si hay una violación de la ley, pero esto realmente es un avance hacia otros poderes. No, te lo quería hacer escuchar porque a mí lo que me impacta es que un funcionario público que encima tiene un rango tan alto que libremente diga yo no tengo que dar explicaciones. Pero ¿quién sos, Rosati? O sea, claro, sos el primero que tendrías que dar explicaciones porque sos un funcionario público. Pero bueno, se siente más allá, ¿no? Y eso me parece que en su cerebro, en su psiquis debe trabajar y bueno, lo termina depositando al lado del perro callejero. No sé, no, la verdad no lo comprendo. Pero además está bueno que la sociedad se involucre en los temas jurídicos, ¿no? Yo fui juez 15 años y yo mis decisiones las explicaba. Una vez que las adoptaba, porque antes no podés, porque está la prohibición de prejuzgamiento, uno no puede hablar, pero yo cada decisión la explicaba, jamás dejé de atenderle el teléfono a nadie, a todos los medios, a todas las personas que me preguntaban. Yo expliqué mis sentencias permanentemente, porque creo que hay que hacer un acto de conciencia jurídica también en la sociedad. Es importante la comunicación. Por eso, esto de que no tengo que dar explicación a nadie, cumpliendo con una función como la de presidente de la Corte, nada menos, que una de las tareas es ser justamente el representante de un poder del Estado, y realmente es como
volver a ese principio de que los jueces hablan a través de su sentencia, es como decir que el Poder Ejecutivo debe expresarse a través de sus decretos o los legisladores a través de las leyes. Es un disparate. Luis, la última pregunta tiene que ver con el trabajo que estás haciendo como concejal del Frente de Todos en la ciudad de La Plata y cuál es el trabajo que estás haciendo desde la coalición del Frente de Todos para tratar de erigirte como una propuesta superadora al actual intendente Julio Garro. Mira, nosotros estamos trabajando fundamentalmente en una cuestión, nos estamos enfocando en una cuestión, es que la ciudad, al igual que lo que ocurre en la ciudad de Buenos Aires, es presa de los negocios inmobiliarios, ¿no? Es decir, en este momento, la mesa judicial, la famosa mesa judicial en la que estaban ministros de Vidal, en la que estaba el intendente de La Plata, de la cual ya parece haberse olvidado, que se la llevaron a Comodoro Pi, era justamente la expresión de eso. Estaban los empresarios inmobiliarios, los desarrolladores, y no hay negocio más fabuloso que subdividir la tierra. Si vos tenés una hectárea rural donde podés plantar tomatitos, poner un animalito, vale $30.000, pero si eso lo pasás por el Consejo Deliberante y lográs que te lo rezonifiquen con las mayorías que tienen actualmente juntos, le sacás hasta $500.000 a una hectárea de ganancia, sin hacer nada, sin inversión de nada. Bueno, esto es lo que se está haciendo en La Plata, con emprendimientos diversos, y nadie te deja hacer un negocio de $500.000 por hectárea gratis, ¿no? Acá hay un circuito de corrupción muy evidente, un incumplimiento de la ley de hábitat, porque parte del dinero, hay un impuesto que es el tributo a la plusvalía, que debe pagar los emprendedores por beneficiarse a través de un acto estatal, que no se paga y que debería en los barrios populares. ¿Y qué nos está pasando? Tenemos una ciudad con la mayor cantidad de asentamientos, que son 280 en toda la provincia de Buenos Aires, con una precariedad eléctrica de las más altas de la provincia de Buenos Aires, lo cual es un indicador de pobreza muy grande, un 30% de precariedad eléctrica, porque es una ciudad que se va empobreciendo a la par que crecen los countries y los barrios cerrados y este tipo de emprendimientos, que es al influjo de los negocios que está propiciando Garro con sus socios, que son estos emprendedores y estas inmobiliarias que estaban sentadas en la mesa judicial. Bueno, Luis, nosotros queríamos agradecerte, hace un tiempo que no hablábamos y espero que podamos hablar más adelante. Te mando un abrazo y buen fin de semana. Bueno, muchísimas gracias por la entrevista. Gracias Luis. Igualmente. Te mando un abrazo. Quien está hablando con nosotros era el ex juez en lo contencioso y administrativo de La Plata y actual concejal del Frente de Todos, y su nombre es Luis Arias.